Esta noche duerme tras las rejas el presunto asesino en serie de Gilgo Beach, Long Island, que estuvo prófugo durante más de una década. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Pero antes de adentrarnos con todos los detalles, los invito a suscribirse y activar la campana de notificación. De esa manera YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un nuevo video y así no se van a perder de nada. Ahora sí, sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles de este nuevo caso, que está un poquito largo, pero interesante. Comencemos. Para el 1 de mayo del año 2010, la policía de Long Island comenzó una investigación por la desaparición de una joven de 23 años llamada Shannan Gilbert, luego de que esta chica hiciera una llamada al 911 para pedir ayuda porque un hombre la estaba persiguiendo, esto en Nueva York. La llamada del 911 no se dio a conocer al público hasta mayo del año 2022, es decir, 12 años después de los hechos. En dicha llamada se puede escuchar a Shannan decirle al operador que un hombre la estaba persiguiendo. En un momento también se escucha una voz de un sujeto a quien ella llamó Mike, con quien ella discutía y que intentaba convencerla de subirse a un auto. Luego Shannan le dijo al operador que estas personas estaban conspirando para matarla. State Police, keep aside. State Police. Yeah, there's somebody after me. I'm sorry? There's somebody after me. Where are you? There's somebody after me. Okay, where are you? En el momento en el que se llevó a cabo la investigación de la desaparición de Shannan, la policía solo dio cierta información al público, pero omitió otra información, al menos por ese tiempo. Uno de estos datos era que Shannan era trabajadora sexual que se estaba promocionando en Craigslist y que esa noche había salido con un cliente, quien al parecer era a quien ella acusaba de perseguirla. El hecho de que Shannan fuera trabajadora sexual hizo que la policía del condado no se interesara demasiado en el caso y desestimara muchas de las pruebas que había en el caso de Shannan. La familia de la joven, integrada por su madre Mary Gilbert y sus 3 hermanas Sarah, Sherry y Stevie, hicieron todo lo posible por mantener vivo el caso de Shannan. En un intento por encontrar pistas sobre el caso de esta mujer, el oficial de policía del condado de Suffolk, John Malia, se dirigió a Gilgo Beach con un perro rastreador de cadáveres. En medio de un matorral cerca de la playa, el perro rastreó un olor que llevó al oficial a descubrir el cuerpo de una mujer el 11 de diciembre del año 2010. Posteriormente se hallaron 3 cuerpos más envueltos en sacos, todos de mujeres jóvenes que habían sido estranguladas. Tras el hallazgo de los cuerpos, el comisionado de la policía del condado de Suffolk, Richard Dahmer, dijo en una rueda de prensa: 4 cuerpos encontrados en el mismo lugar hablan por sí solos. Es más que una coincidencia. Podríamos tener a un asesino en serie. El descubrimiento causó gran conmoción en la comunidad, donde se comenzó a conocer como el caso de los Gilgo 4. 3 meses después, en marzo del año 2011, mientras se llevaba a cabo la investigación y se identificaban los cuerpos de las mujeres encontradas, se encontraron otros 4 cuerpos a lo largo, a pocos metros de donde se encontraron a los Gilbert Ford, y durante los siguientes 2 meses se hallaron otros conjuntos de restos humanos más. En total ya la policía había encontrado 10 cuerpos a lo largo de Ocean Parkway en Gilgo Beach. No todos estaban completos, pero en su mayoría tenían signos de violencia. La policía pudo identificar a varias víctimas y tras saber sus historias de vida, la teoría de que había sido un asesino en serie se reforzó. La primera víctima que se halló fue el 11 de diciembre de 2010 y fue Melissa Mary, de 24 años, nacida el 14 de abril del año 1985 en Buffalo, Nueva York. En el 2007 se mudó al Bronx porque quería estudiar la carrera de cosmetología, por lo que se inscribió en el Bronx Community College, pero para poder pagar los gastos de su educación, decidió comenzar a trabajar como mesera en una discoteca y en una pizzería. Según la investigación policial, en el año 2008 comenzó a trabajar como escort con el fin de pagar sus estudios
y al igual que Shannon, se promocionaba a través del Craigslist. El día de su desaparición, Melissa tenía una cita con un cliente, quien le pagaría otros $1,000 por sus servicios. Ella fue vista por última vez el 12 de julio de 2009, sentada fuera de su apartamento, y anteriormente una cámara de seguridad la captó en un banco depositando $1,000. La policía descubrió que Melissa tenía una relación conflictiva e intermitente con su novio John Terry y se decía que él era su proxeneta, por lo que evidentemente fue uno de los principales sospechosos de su desaparición. Sin embargo, días después de su desaparición, John y la hermana menor de Melissa, de nombre Amanda, comenzaron a recibir varias llamadas anónimas de un sujeto que les decía groserías y vulgaridades sobre la joven desaparecida. El hombre llamaba a Amanda y le preguntaba si ella era una igual que su hermana. El sujeto se comunicaba a través del teléfono de Melissa y la última vez que lo hizo, dijo que Melissa estaba muerta y que la verían pudriéndose. La policía rastreó algunas de las llamadas hasta el Madison Square Garden, el centro de Manhattan, pero no pudieron descubrir quién era el responsable. La segunda víctima encontrada e identificada fue Maureen, nacida el 14 de junio de 1982 en Norwich, Connecticut. Maureen tenía 25 años al momento de su desaparición el 9 de julio del año 2007. 3 días antes, el 6 de julio, Maureen tomó un tren desde New London, Connecticut, hasta Grand Central Terminal de Midtown Manhattan, para así encontrarse con su cliente, porque al igual que las demás víctimas, era trabajadora sexual y se promocionaba en Craigslist y otros sitios web. Según las investigaciones, el 9 de julio, Maureen había estado con una amiga, pero luego se quedó sola en su habitación del hotel en el centro de Manhattan. La última vez que se comunicó con alguien fue alrededor de las 11:45 de la noche, cuando llamó a su amiga. En la llamada dijo que saldría del hotel para encontrarse con un cliente. Maureen era madre de 2 niños y anteriormente se desempeñaba como trabajadora sexual para poder pagar la hipoteca de su casa, pero tenía unos 7 meses sin estar en este trabajo. Sin embargo, poco antes de su desaparición, recibió una notificación de desalojo, por lo que ella decidió nuevamente regresar a este trabajo. Maureen fue reportada como desaparecida el 14 de julio y poco después su amiga Sarah Carnes recibió una llamada anónima de un hombre que afirmaba haber visto a Maureen recientemente en un prostíbulo en Queens. Sarah lo instó a decirle la dirección del lugar y su identidad, pero aquel hombre se negó, aunque le dijo que la llamaría de nuevo para darle la dirección. Sin embargo, jamás llamó de vuelta. La tercera víctima identificada fue Megan Amelia Waterman, de 22 años, nacida el 18 de enero de 1988 en Portland, Maine. Megan tenía una hija pequeña y ella viajó hasta Nueva York poco antes de su desaparición para encontrarse también con un cliente. Nuevamente, Megan era trabajadora sexual y se promocionaba también en Craigslist. La última vez que se le vio fue el 6 de junio del año 2010, alrededor de las 1:30 de la mañana, saliendo del hotel Holiday Inn Express. Las cámaras de seguridad la grabaron en el lobby del hotel durante unos minutos y luego cuando iba saliendo del edificio. La noche anterior fue la última vez que se comunicó con su familia, a quien llamaba diariamente para hablar con su hija. Megan estaba siendo víctima de explotación y tráfico sexual por parte de su novio, de nombre Akin Cruz. La policía obtuvo la computadora de Akin para revisar los registros de los clientes que había tenido Megan recientemente, pero no se pudo encontrar nada de interés para el caso. Akin enfrentó cargos federales por tráfico sexual de mujeres y casi 2 años después, en abril de 2012, se declaró culpable de los cargos y fue sentenciado a 3 años de prisión. Y por decirlo así, la última Guilford Ford fue Amber Lynn Castello, de 27 años y nacida el 10 de febrero de 1983 en Carolina del Norte. Ella también era trabajadora sexual y fue vista por última vez el 2 de septiembre del año 2010 cuando salía de su casa ubicada en North Babylon, Nueva York, para así encontrarse, como las demás víctimas, con un cliente. Este misterioso cliente llamó unas 3 o 4 veces a Amber para contratar sus servicios y luego le ofreció pagarle $1,500. Alrededor de las 10:30 de la noche, Amber salió de su casa
sin su teléfono porque el sujeto le dijo que estaba estacionado afuera de la casa. Amber era conocida por ser una consumidora habitual de heroína. Esto lo hacía desde su adolescencia y su familia pensaba que ella estaba en un centro de rehabilitación, por lo que no se dieron cuenta de inmediato que estaba desaparecida, aunque dejó de responderles los mensajes y llamadas. Estas primeras 4 víctimas identificadas tenían algo en común, además de haber aparecido en el mismo lugar. Todas eran trabajadoras sexuales y que estas se habían promocionado en la misma plataforma, y sus desapariciones ocurrieron en el estado de Nueva York, aunque varias no eran de esa zona. Con respecto a los demás restos hallados, se pudieron conocer las identidades de algunas de las víctimas, pero aún hoy faltan víctimas por identificar. Una de estas víctimas encontradas fue el 4 de abril de 2011 y fue una joven asiática que para efectos de la investigación se conoció como Asian Do. Asian Do tenía entre 17 y 23 años y medía unos 68 metros aproximadamente y le faltaban 4 dientes. Era biológicamente hombre, pero fue hallado vestido de mujer, por lo que se cree que podría tratarse de una persona transgénero. La necropsia determinó que el joven había muerto por un traumatismo craneal provocado por un objeto contundente y que tendría mínimo 5 años fallecido. También se descubrió que tenía un trastorno musculoesquelético que podría haberle afectado su forma de caminar durante su vida. También se realizó un retrato con las posibles facciones del hombre en septiembre del año 2011, pero hasta ahora no se ha podido identificar. Las siguientes 2 víctimas fueron nombrados como Jane Doe y Baby Doe, aunque Jane Doe, que es la número 3, también era conocida como Peach, porque tenía un tatuaje de melocotones. Los restos de Peach estaban desmembrados y su torso se había descubierto el 23 de junio de 1997 en el Parque Estatal Hempstead Lake, a unos 15 minutos de Ocean Parkway. El torso estaba en un contenedor de plástico verde y había sido arrojado al costado de una carretera. En ese momento se conoció que se trataba de una joven afroamericana que tenía un tatuaje de melocotones, por lo que se identificó de esa manera. Luego, en abril de 2011, se encontraron esqueletos humanos desmembrados dentro de una bolsa de plástico cerca del Parque Estatal Jones Beach y se nombró ese conjunto de huesos como Jane Doe número 3. Unos días antes, la policía encontró el esqueleto de una bebé que podía tener entre 16 y 24 meses de edad, cerca de otro de los cuerpos de Ocean Parkway. Tanto los restos de la bebé como de las otras 2 mujeres fueron encontrados con prendas de oro similares. En diciembre del año 2016 se determinó que Peach y Jane número 3 eran las mismas personas y que además esta era madre de Baby Doe. Con la imagen del tatuaje de Peach se ubicó a Steven Cullen, un tatuador de Connecticut, quien reconoció el tatuaje y dijo que él se lo había hecho a una mujer en 1996. Steven describió que se trataba de una mujer afroamericana que tenía entre 18 y 19 años y ella vivía en el Bronx o Long Island. Recientemente, el 7 de octubre, que es lo más reciente, en 2022, las autoridades publicaron en sus redes sociales que estaban buscando información sobre Elijah Howell o Howard, quien probablemente esté relacionado con la víctima. Y para el 29 de marzo de 2011 se hallaron parte de los restos de Jessica Taylor, de 20 años, nacida el 17 de junio de 1983 en Nueva York. Jessica se había ido de casa de sus padres cuando solo era una adolescente y se mudó a Brooklyn. Como muchas de las víctimas, era también trabajadora sexual y durante al menos 3 años fue explotada sexualmente por Khalil White, también conocido como Remy. En julio del año 2003, Jessica realizó un viaje a Washington, D.C. y decidió regresar a casa, pero su auto se dañó en el camino, por lo que tuvo que hacer autostop para regresar a Brooklyn. El 15 de julio, Khalil realizó una denuncia por desaparición, aunque algunos testigos afirmaron haberla visto entre el 18 y el 21 de julio de 2003, trabajando cerca de la terminal de autobuses en Manhattan. Y para el 26 de julio de 2003 se encontró el cuerpo desnudo y desmembrado de Jessica encima de una pila de madera. El cuerpo había sido mutilado y solo se encontró el torso, el cual tenía un tatuaje. Se cree que el asesino intentó eliminar este tatuaje de Jessica haciendo cortes con un objeto punzante.
Sin embargo, la policía pudo determinar que era un corazón rojo con una ala de ángel que decía Remy's Angel, lo cual hacía referencia a Khalil. El tatuaje fue una pista crucial para identificar a Jessica 7 meses después, ya que en la descripción del informe de desaparición se mencionaba dicho tatuaje. A pesar de que evidentemente Khalil era el principal sospechoso del asesinato de Jessica, no se le pudo vincular. Pero luego el hombre fue acusado de tener conexiones con pandillas y fue enviado a la cárcel en el año 2004 por agresión sexual agravada. Casi 8 años después, el 29 de marzo de 2011, se encontró el cráneo, las manos y uno de los antebrazos de Jessica en Gilbert Beach. Inicialmente no se supo que se trataba de Jessica hasta que se comparó su ADN y este dio coincidencia con su identidad, además de que los restos encontrados coincidían con los faltantes. El 19 de noviembre del año 2000, unos excursionistas también encontraron el torso de una mujer en un bosque de pinos en Manorville, en Nueva York. El cuerpo había sido descuartizado y colocado en bolsas de plástico, y se cree que había muerto varias semanas antes y que se trataba de una mujer blanca de unos 30 años. En ese momento se conoció como Manorville Jane Doe. Luego, el 4 de abril de 2011, durante la búsqueda en Gilgo Beach se encontró un cráneo, una mano y un pie derecho dentro de una bolsa de plástico en Ocean Parkway. Las autoridades nombraron esta víctima como Jane Doe número 6 y no se tenía más información sobre ella. Recién el 22 de mayo del año 2020, la policía de Long Island anunció que Manorville Jane Doe y Jane Doe número 6 era la misma persona, y unos días después dijeron que su nombre era Valerie Mack. La habían identificado mediante la genealogía forense. Valerie nació el 2 de julio de 1976, por lo que al momento de su desaparición tenía 24 años. Su familia la vio por última vez durante la primavera-verano del año 2000 en Nueva Jersey, pero nunca fue reportada como una persona desaparecida. Al igual que muchas de las víctimas, Valerie era trabajadora sexual y usaba el nombre de Melissa Taylor para así ofrecer sus servicios. Los casos de Jessica y Valerie fueron vinculados porque había mucha similitud por la forma en la que encontraron sus restos, los cuales se encontraron en localidades cercanas. La víctima más antigua de este caso fue conocida como Fire Island Jane Doe, una mujer encontrada en la costa de la bahía de Fire Island, Nueva York, el 20 de abril de 1996. En ese momento solo se encontraron 2 piernas de la mujer con varias cicatrices. 15 años después, el 11 de abril de 2011, en Tobay Beach se encontró un cráneo y varios dientes. Esta víctima también fue llamada Jane número 7. Recién, el 4 de agosto de 2023, la policía anunció que Jane Doe número 7 y Fire Island Jane Doe era la misma persona, una mujer identificada como Karen Vergata. Karen nació el 25 de febrero de 1962, contaba con 34 años al momento de su desaparición, tenía 2 hijos y trabajaba como escort. La última vez que se comunicó con su familia fue el 14 de febrero de 1996, por el cumpleaños de su padre Dominic Vergata, y ese mismo día fue vista por última vez en Manhattan, donde ella trabajaba. La familia no recibió noticias de Karen durante los siguientes años. Dominic intentó localizarla, contrató un investigador y se puso en contacto con las autoridades para que se investigara su desaparición, pero nada de esto dio frutos. Y en julio del año 2017, Dominic presentó una petición para que Karen fuera declarada oficialmente muerta, para poder obtener los beneficios no reclamados de su patrimonio, incluidas 2 pólizas de seguro de vida. Se conoció que antes de su asesinato, Karen tenía problemas de abuso de sustancias, y a finales de los 80, mientras estaba embarazada de su hijo mayor, fue atropellada por un tren. Debido a esto, su hijo Gary nació con parálisis cerebral. Luego, en 1990, tuvo a su segundo hijo, Eric. Ambos niños eran hijos de Gunther Lane, expareja de Karen. Luego de la desaparición de Karen, los niños fueron adoptados por una pareja de apellido Doherty. El último cuerpo encontrado fue el de la mujer cuya desaparición dio pie al descubrimiento de las otras 10 víctimas, es decir, Shannan Gilbert, cuyos restos se hallaron en diciembre de 2011. Shannan nació el 24 de octubre de 1986 en Pensilvania y tuvo una infancia inestable, pasando por varios hogares de acogida. Cuando
Shannon tenía unos 7 años, su madre Mary Gilbert decidió mudarse. Supuestamente el padre de Shannon y sus hermanas era adicto a la heroína, razón por la cual Mary decidió separarse de él. Tras la mudanza, Shannon vivió en hogares de acogida por unos 6 o 7 años. Y lo inusual de esto era que solo Shannon estaba atravesando esta situación, mientras que sus hermanas seguían viviendo con su madre. Cuando tenía 12 años, Shannon fue diagnosticada con trastorno bipolar, pero durante mucho tiempo se negó a tomar medicamentos debido a los efectos secundarios. Shannon intentó salir adelante y tras graduarse de la secundaria, comenzó a estudiar la carrera de enfermería, mientras trabajaba como secretaria. Sin embargo, tiempo después abandonó la carrera y el trabajo, y luego comenzó a trabajar como escort, hasta que desapareció el 1 de mayo de 2010. Solo 2 días después de la desaparición de Shannon, su madre recibió una llamada de un hombre que se identificó como el Dr. Peter Hackett, que decía dirigir un centro de rehabilitación para niñas descarriadas. Este doctor le dijo a Mary que había visto a Shannon la mañana de su desaparición, es decir, el 1 de mayo, y que la había medicado en el centro de rehabilitación que dirigía. Sin embargo, cuando la familia de Shannon y la policía acudió a este supuesto doctor para verificar su historia, este decidió negarlo todo. Incluso negó haber hecho la llamada a Mary. Posteriormente, la policía pudo confirmar que de hecho el 3 de mayo Mary recibió una llamada desde el celular de la esposa del doctor Hackett, lo que indicaba que ciertamente él sí la había llamado. Este doctor luego dijo que quizás sí pudo haber llamado a Mary, pero que no lo recordaba porque él recibía demasiadas llamadas durante el día. El cuerpo de Shannon fue descubierto el 13 de diciembre de 2011 en un pantano. Unos días antes, la policía habría encontrado su cartera con su identificación y su teléfono, además de su ropa y zapatos. Las autoridades concluyeron que Shannon se habría ahogado accidentalmente luego de entrar al pantano en medio de un momento de pánico provocado por drogas, aunque los exámenes toxicológicos confirmaron que Shannon no había consumido drogas. Al final, en el año 2012, la muerte de Shannon se estableció como no concluyente. Durante los siguientes años se siguieron haciendo análisis a sus restos y en el 2014 el médico forense Dr. Michael Baden afirmó haber encontrado daños en el hueso hioides de Shannon. Además destacó que el cuerpo de Shannon había sido encontrado boca arriba, la cual es una posición poco común en víctimas de ahogamiento. En conclusión, el doctor afirmó que no hay información suficiente para determinar una causa definitiva de muerte, pero los hallazgos del examen forense son consistentes con un estrangulamiento homicida. Sin embargo, para la policía, Shannon murió por ahogamiento y se apartó su caso de los casos del asesino de Long Island, aunque hay varias similitudes con los demás casos. Esta conclusión de la policía generó disputas entre la policía y la familia de Shannon, pero desafortunadamente Mary Gilbert, la madre de la joven, nunca podrá conocer cualquier avance que pudiera darse en el caso de su hija, ya que el 23 de julio de 2016 fue asesinada en su casa por su propia hija, Sarah Gilbert. Según se conoció en los medios, Sarah tenía un tiempo lidiando con problemas también psiquiátricos que incluían fuertes brotes psicóticos provocados por su esquizofrenia. La muerte de Shannon afectó aún más la salud mental de Sarah, por lo que además de lidiar con la desaparición y muerte de su hija Shannon, Mary estaba lidiando con la inestabilidad mental de su otra hija. Además de todo, Sarah tenía un hijo pequeño, el cual Mary tuvo que hacerse cargo luego de una serie de agresiones que cometió Sarah contra su propio hijo. En una ocasión, esta mujer, Sarah, ahogó al perro de la familia frente al niño en medio de un brote psicótico. Supuestamente la joven dijo que creía que estaba matando a Eminem. Poco antes de asesinar a su madre, Sarah había estado hospitalizada por otro brote psicótico, pero luego no siguió recibiendo su medicación. Durante los días previos, Sarah escuchaba voces que le decían que su madre era una persona malvada. Finalmente, Sarah apuñaló a su madre 227 veces con un cuchillo de cocina. La golpeó con un extintor y le roció espuma extintor en la boca. Al momento de su muerte, Mary tenía 52 años
y Sarah fue arrestada por este crimen y en el 2017 fue sentenciada a un mínimo de 25 años de prisión. Después de la aparición de estos 10 cuerpos, la policía del condado de Suffolk ofreció varias recompensas por cualquier información que pudiera conducir al arresto del llamado asesino en serie de Long Island, pero no hubo mucha evidencia que ayudara al caso. Existe la teoría de que podría haber sido varios asesinos que coincidencialmente habrían descartado los cuerpos de sus víctimas en las mismas zonas y con muchas similitudes. En los medios se han conocido otros casos que, si bien no han sido conectados a los famosos asesinatos de Long Island, algunas personas creen que algunos podrían estar conectados con los casos. Por otra parte, hay una posible víctima de este asesino en serie que fue encontrada por unos trabajadores de limpieza de carreteras estatales. Esto fue el 3 de febrero de 1982. La víctima había sido descuartizada y sus restos parciales estaban distribuidos en 3 bolsas de basura a lo largo de la carretera, la cual quedaba a pocos kilómetros de Robert Moss Causeway, que conduce a la misma playa, Gilgo. Se identificó a la víctima como Tina Elizabeth, de 19 años, quien desapareció durante la madrugada del 1 de febrero de 1982, luego de salir del concierto de una amiga en un local nocturno. Su familia denunció su desaparición el 3 de febrero. Tina vivía en Brentwood y trabajaba como asistente de atención médica domiciliaria. Según sus allegados, era amante de la música, tenía una voz fantástica y especial para cantar, y solía presentar cantantes y bandas de música alternativa. En las bolsas de basura donde se hallaron los restos de Tina se encontró el ADN de un hombre desconocido, lo cual puede ser una evidencia crucial para vincular este crimen con el asesino de Long Island. De ser así, Tina sería la primera víctima conocida de este asesino en serie. El 20 de junio del año 2000, en Rockaway Beach, Queens, se encontró el torso femenino dentro de una bolsa plástica envuelta en cinta adhesiva. Posteriormente se conoció que este torso pertenecía a Jacqueline Smith, una joven que desapareció el 7 de agosto de 1999 en Brooklyn, luego de salir de su casa alrededor de las 9 de la noche para visitar a unos amigos. El torso de Jacqueline se halló solo 5 meses antes de Valerie Mack. Otro caso fue el de Andrew Isaac, conocido también como Sugar Bear. Andrew era un drag queen profesional que fue visto por última vez unos días antes del Día de Acción de Gracias del 2002. Se dijo que Isaac se había subido a un auto rojo que era conducido por un hombre hispano, y el 17 de diciembre de 2002 hallaron el torso de André en una bolsa de plástico ubicado también en Nueva York. Junto a los restos había una falda, un mono negro y una camiseta. Un mes después, el 25 de enero de 2003, unos patinadores de hielo encontraron una cabeza en la orilla de un estanque congelado en la localidad de Moriches, en Long Island. Se informó que la cabeza tenía una herida de bala. Más de un año después, el 10 de abril del año 2004, se encontraron unos brazos y piernas en una zona boscosa cerca de una casa que había sido construida recientemente en Moriches. Todos los restos encontrados durante casi 2 años se pudieron vincular a André Isaac a través de un análisis de ADN. Y para el 3 de marzo de 2007 se encontró una maleta que contenía el torso de una mujer en una playa en Harbor Island Park. Luego, el 21 de marzo, apareció una de sus piernas en Cool Spring Harbor y el día siguiente se descubrió la otra pierna en Cove Neck. Por el color de su piel se cree que podría ser una mujer hispana o afroamericana. La mujer tenía un tatuaje de 2 cerezas en su pecho y debido a que nunca ha sido identificado se le conoce como Cherries. El 27 de junio de 2008 ocurrió algo similar al caso de Tina. Unos trabajadores de limpieza de carreteras estatales encontró el cuerpo desmembrado dentro de una maleta negra en Southern State Parkway. Posteriormente se identificó a la víctima como Tanya Roche, una mujer de 39 años que fue vista por última vez el 23 de junio de 2008. Las cámaras de vigilancia de su edificio la ubicaron en Brooklyn y la mostraron saliendo del lugar. Al igual que muchas de las víctimas del asesino de Long Island, Tanya era trabajadora sexual. La hija de Tanya también intentó realizar una denuncia por desaparición, pero la policía no le prestó atención hasta que apareció su cuerpo desmembrado.
La última víctima que algunas personas podrían asociar con el asesino de Long Island fue descubierta el 21 de enero de 2013. Los restos de una mujer con posible origen asiático se encontró dentro de una bolsa de basura enterrada entre la maleza, esto en una villa costera de Nueva York. Se estimó que la mujer podría tener entre 20 y 50 años y que tenía signos visibles de traumatismos en los huesos. La mujer, nombrada como Asian J. Doe, llevaba un collar de cerdo de oro de 24 quilates, que para la policía podría hacer referencia al año chino. Lo que coincide entre estas 6 personas, estas víctimas, es que todos aparecieron descuartizados y en las zonas donde desaparecieron y donde descubrieron sus cuerpos son relativamente cercanas. Ahora, con esta cantidad de víctimas de un posible asesino serial, la policía se vio en muchos problemas y envuelta en duras críticas de cómo manejaron los casos. La mayoría de las víctimas, como podrán notar, eran mujeres y también trabajadoras sexuales, y los únicos hombres que tenían algo que ver con el mundo del drag queen o trans, por lo que es evidente que sí había como un cierto patrón. Una de las primeras personas de interés en el caso fue Lucius Crawford, un hombre que estaba siendo activamente buscado por la policía por haber asesinado a 2 mujeres en la década de los 90 en el estado de Nueva York. Lucius estuvo en prisión entre 1995 y el año 2008 por otro caso de apuñalamiento. Tras salir de la cárcel en el año 2012, la policía lo encontró en su casa con una mujer muerta en su cama. Y a pesar de las sospechas y que Lucius ya había asesinado a otras mujeres, la policía no encontró pruebas que lo vincularan a los asesinatos de Long Island, por lo que este fue descartado. La investigación de estos casos estuvo, estancado durante muchísimo tiempo, pero en el 2017 el fiscal Robert Biancavilla anunció que tenía un nuevo sospechoso. Se trataba de John Vitroff, un carpintero de 51 años, quien desde el año 2014 cumple una condena de cadena perpetua con un mínimo de 50 años de prisión por los asesinatos de Rita Tangredi y Colin McNamee. Ambas mujeres eran trabajadoras sexuales en Long Island y los crímenes ocurrieron en los años 90. El cuerpo desnudo de Rita fue hallado el 2 de noviembre de 1993. Estaba semienterrado en una zona boscosa en el condado de Suffolk. Rita había sido estrangulada y salvajemente golpeada hasta que su cráneo fue destrozado. Por su parte, el cuerpo de Colin se descubrió el 30 de enero de 1994, también en el condado de Suffolk, al igual que Rita. Colin fue golpeada, estrangulada y abandonada desnuda en el bosque. La policía halló el ADN de un hombre en ambos cuerpos y recién en el año 2013, una década después, este ADN dio coincidencia con el hermano de John Timothy Vitroff, quien estaba involucrado en un caso de agresión y tuvo que dar una muestra de ADN a la policía unos meses antes. Para el 5 de julio del año 2017, John Vitroff fue declarado culpable de los asesinatos y el 12 de septiembre fue sentenciado. Debido a las similitudes de los casos, por lo que fue condenado con los casos del asesino de Long Island, se pensó que John podría ser el responsable de al menos los casos de Gilgo Beach. La policía podía vincular a John en el caso de Melissa porque era la mejor amiga de Rita y porque Melissa había recibido muchas llamadas desde Manorville y a su teléfono y coincidencialmente John vivía en esa zona. Esto también podría conectarlo con Jessica Taylor y Valerie Mack, ya que en Manorville fue donde se encontraron sus cuerpos, aunque para la policía estas coincidencias no eran suficientes para atribuirle los asesinatos, por lo que luego fue descartado. Sin embargo, actualmente John Vitroff es sospechoso del asesinato de Sandra Costilla, de 28 años, cuyo cuerpo fue encontrado y estrangulado en North Sea, Long Island, el 20 de noviembre de 1993. Otro sospechoso para la policía fue James Bissett, un rico empresario local copropietario de Long Island Nursery. Lo que hizo que la policía volteara hacia Bissett fue que este se quitó la vida mientras conducía un auto poco después de que se encontró el cuerpo de Shannon Hilbert en diciembre del año 2011. Además de tener un vivero de plantas, Bissett tenía una empresa de fabricación de tela arpillera o tela de saco, y él era el mayor proveedor de arpillera de la región. Por esto tenía mucho dinero. Se vinculó a este hombre ya que algunas de las víctimas de Gilgo Beach
fueron envueltas en telas de arpillera o se encontraron fibras de esta tela en su cuerpo, pero al final la policía descartó a Bissett como sospechoso. También se investigó a varios oficiales de la policía de Nueva York quienes frecuentaban trabajadoras sexuales. Cuando esto se conoció, provocó un revuelo en la comunidad y los medios locales. La investigación de los casos de Gilgo Beach estuvieron estancados durante muchos años, pero en el año 2018 llegó la comisionada Geraldine Hart al Departamento de Policía del Condado de Suffolk. En Nueva York, el comisionado es como el jefe máximo de la policía, algo así como equivalente a un sheriff del condado de otros estados. Anteriormente, los jefes de la policía decidieron apartar al FBI de la investigación y no aceptaron ningún tipo de ayuda, pero Geraldine Hart había trabajado en el FBI durante 15 años, por lo que les abrió, las puertas para que ellos ayudaran en la investigación de estos casos que estaban estancados ya por mucho tiempo. Entre los avances que logró Hart junto al FBI poco después fue la identificación de Valerie Mack, una de las víctimas. Y en el año 2022, el Departamento de Policía del Condado de Suffolk unió las fuerzas con el FBI, la Policía Estatal de Nueva York y la Oficina del Sheriff del Condado de Suffolk, para así renovar la investigación y seguir nuevas y antiguas pistas. Pero el 13 de julio de 2023 se dio un gran avance en el caso cuando anunciaron el arresto de Rex Wehrman, un arquitecto de 59 años quien fue detenido mientras salía de su oficina en Manhattan. Rex fue vinculado por primera vez en los casos en marzo del 2022, luego de que los nuevos investigadores vieran las declaraciones de un testigo de la desaparición de Amber Lynn Costello, una de las Gilbert Ford, quien afirmó haber visto una camioneta Chevrolet Avalanche. Recordemos que Amber desapareció el 2 de septiembre de 2010, luego de salir de su casa para encontrarse con un cliente, ya que ella era trabajadora sexual. Resultó que para esa época Rex tenía una camioneta con las mismas descripciones que había dado el testigo, por lo que la policía comenzó a investigarlo desde marzo del 2022. Los detectives descubrieron registros de teléfonos que ya habían sido usados para concretar reuniones con las víctimas de Gilgo Ford justo antes de sus respectivas desapariciones. Los registros también arrojaron que Rex podría estar vinculado con las llamadas posteriores que hizo el asesino a los familiares de las víctimas luego de que éstas desaparecieran. A pesar de que el asesino utilizaba teléfonos desechables, utilizando una tecnología de mapeo se determinó que varias de las llamadas fueron realizadas desde Midtown, Manhattan, donde Rex tenía una oficina de trabajo, mientras que otras fueron realizadas de Massapequa Park, una localidad de Long Island donde vivía Rex hasta el momento de su arresto. La policía también descubrió que Rex usaba teléfonos desechables para contactar salones de masaje y trabajadoras sexuales. Asimismo, se supo que el hombre creaba cuentas de correo electrónico falsas para realizar búsquedas sobre trabajadoras sexuales, pornografía con torturas o sadismo, así como imágenes y videos de niños y mujeres siendo agredidos y abusados sexualmente. Este hombre también usó estos correos para enviar fotografías, para solicitar servicios sexuales. En su historial de internet se evidenció que este hombre también buscaba noticias, podcasts, documentales y cualquier tipo de información relacionada con la investigación de las Gilbert Ford y con los familiares de las víctimas. Así que esto fue bastante sospechoso. Rex buscó cosas como ¿por qué las fuerzas del orden no pudieron rastrear las llamadas realizadas por el asesino en serie de Long Island? O ¿por qué no se ha capturado al asesino en serie de Long Island? El hombre también buscó noticias sobre el equipo de trabajo de los diferentes cuerpos policiales que se creó en el año 2022 para renovar la investigación, equipo que al final terminó investigándolo a él. Ahora, para julio de 2022, la policía ya había descubierto varias cosas sobre Rex y ya estaba bajo una vigilancia, exhaustiva. Durante ese mes, un detective sacó 11 botellas de un bote de basura que estaban afuera de la casa de Rex y allí obtuvieron un ADN, el cual se comparó con el ADN extraído en un pelo encontrado en uno de los cuerpos de las víctimas de Gilbert Ford. Resultó que este ADN coincidía con el de la esposa de Rex, de nombre Asa, quien se supo que al momento de cada uno de los crímenes, por una razón u otra, no se encontraba en la ciudad. Por ejemplo, cuando fue asesinada Melissa,
Asa se encontraba en Islandia. En el caso de Megan, la mujer estaba en Maryland y en el caso de Amber había viajado a Nueva Jersey. La policía teorizó que el pelo encontrado en uno de los cuerpos pudo haber llegado allí por transferencia. Pudo haber sido que Rex lo tenía en su ropa cuando cometió el crimen o que los pelos de su esposa estuvieron en los instrumentos que él usó en los crímenes, ya que estos probablemente provenían de la casa que compartía con su esposa. Ya en enero del año 2023, los detectives vieron que Rex arrojó una caja de pizza con sobras a un bote de basura que estaba afuera del edificio de su oficina. Posteriormente, allí obtuvieron el ADN de Rex, el cual fue comparado con el ADN de otro cabello encontrado en el cuerpo de Megan. Y el 12 de junio de 2022, este también dio coincidencia. Así que por los momentos, Rex ha sido acusado de los asesinatos de Melissa, de Megan, Amber, porque fueron los casos que se pudo vincular con evidencia contundente, pero fue nombrado como el principal sospechoso de Maureen. No obstante, de ser vinculado a las demás víctimas encontradas en Long Island, podría ser acusado eventualmente. Y respecto a la vida personal de Rex, se conoció que éste ya ha estado casado 2 veces y que tiene 2 hijos. Antes de ser arrestado, Rex vivía con su esposa Asa en una casa en la que vivió desde su infancia. También se supo que este es presidente y fundador de una empresa de arquitectura que creó en 1994, con la cual ha trabajado con empresas, digamos que importantes. En una entrevista publicada en febrero del año 2022 por el canal de YouTube Bonjour Reality, Rex se describió a sí mismo como un solucionador de problemas. Dice: nací y crecí en Long Island, he trabajado en Manhattan desde 1987, mucho tiempo. Rex también dijo que su padre era un ingeniero aeroespacial que ayudó a construir satélites y fabricaba muebles en casa. Algunos conocidos de Rex lo describieron como un hombre arrogante. Paul, quien trabajaba con él en una obra de un edificio en Brooklyn, dijo que usualmente tenía una actitud de soy el experto, tienes suerte de tenerme, como que ese era el tipo de cosas que él decía o pensaba. Algunos de los vecinos también llegaron a decir que Rex y su familia era tranquila, que él era un hombre de familia, mientras otros dijeron que era una persona muy distante y no muy agradable. Algunos vecinos apenas habrían quizás cruzado un par de palabras con él, a pesar de que tenía casi toda su vida viviendo en ese vecindario. Ya para el 14 de julio de 2023, Rex fue presentado ante el tribunal y acusado de 3 cargos de asesinato, de los cuales se declaró inocente mientras estaba llorando. Sin embargo, el juez ordenó su detención sin derecho a fianza. En un allanamiento realizado en su casa, se encontraron más de 200 armas en una bóveda en su casa. Una semana después del arresto de Rex, su esposa Asa le pidió el divorcio y ella luego emitió un comunicado en el que afirmó que ella y sus hijos están soportando una catástrofe profunda e indescriptible y que sus vidas cambiaron para siempre. Actualmente, Melissa Moore, la hija del asesino en serie Kate Hunter, conocida como el Happy Face Killer, creó también un GoFundMe para ayudar a Asa, ya que sabe de primera mano cómo es lidiar con una situación como esta. En la recaudación, Melissa contó cómo ella y su madre vivieron una situación similar a la de Asa, cuando se enteraron de la doble vida que estaba llevando Kate. La casa de Rex fue prácticamente destruida por la policía para poder obtener evidencia. Por ende, Melissa ha querido ayudarla económicamente para empezar una nueva vida, ella y sus hijos. El GoFundMe inició con una meta de $25,000, pero la meta ha ascendido a más de $100,000. Recientemente, el New York Times publicó un artículo en que también detalla cómo la policía del condado de Suffolk pasó por alto la pista clave que pudo desentrañar el caso y guió también a la policía al arresto de Rex. Los detectives de esa época obtuvieron la declaración de un testigo que afirmó haber visto esta camioneta, la camioneta que él tenía, una Chevrolet Avalanche de color oscuro. El artículo también señala que el jefe de policía de entonces, James Burke, y el fiscal del distrito, Thomas, rechazaron tajantemente la ayuda del FBI en los casos. También se destacó las disputas entre los diferentes fiscales y detectives que tuvieron los casos en sus manos, así como la apatía de la policía en resolver los casos porque se consideran que eran mujeres que solo se dedicaban a ese tipo de trabajo, a tener una vida sexual,
y de ganarse la vida de esa manera. En el año 2015, Burke fue arrestado por cargos federales de derechos civiles y obstrucción de la justicia por haber golpeado a un hombre que ingresó a su auto deportivo para robarle cigarros y una bolsa que contenía pornografía y juguetes sexuales. Al parecer, el jefe de policía agredió al hombre luego de que este ya había sido esposado. Burke se encargó de encubrir lo que había hecho y el fiscal Thomas también lo cubrió, pero finalmente todo se supo y ambos terminaron en prisión, en el caso de Thomas por cargos de corrupción. Burke también se vio envuelto en polémicas luego de que el abogado de la familia Shannon Hilbert, John Ray, presentara una declaración jurada de una trabajadora sexual que dijo haber visto a Burke consumir drogas y salir de fiestas con otras trabajadoras sexuales en 2 ocasiones. Según la mujer, una de las ocasiones fue en el año 2011. Lo que quiere decir esto es que Burke hizo todo mientras se estaba llevando a cabo las investigaciones de los asesinatos de Long Island. Además de surgieron muchos otros testimonios y también se dijo que este policía fue uno de los responsables de sabotear la investigación, probablemente para tapar sus propias faltas y porque no le interesaba encontrar justicia para las víctimas y sus familias. Hasta ahora esto es todo lo que se sabe del caso del asesino de Long Island. Aún efectivamente falta mucho por conocer sobre Rex y se espera que pronto se pueda descubrir más evidencias que puedan vincularlo a otros crímenes, aunque también hay teorías de que podría haber 2 asesinos en series simultáneos, incluyendo a Rex, que fueron los responsables de las muertes de todas las víctimas anteriormente mencionadas y que hasta el momento no se tiene justicia para ellas. También esperamos que con las nuevas tecnologías en genealogía forense se puedan identificar aquellas víctimas que todavía no se han logrado identificar. De este caso se han creado varias películas, documentales, y una de las películas más famosas es la de Lost Girl, estrenada también en la plataforma de Netflix. Creo que en alguna oportunidad se los recomendé, la cual fue enfocada sobre el caso de Shannon Hilbert. Y bueno amigos, ahora sí, hemos llegado al final de este caso, que fue un poco extenso, pero es que me pareció muy interesante porque siento que entre este caso había otro caso más y otro más porque hubo demasiada corrupción, demasiados delincuentes como que en la misma zona involucrados que se pensaba que podían haber sido ellos los responsables. Luego aparecieron muchas personas, muchas víctimas en lugares muy cercanos que pues da pie a que uno tenga que extenderse y hablar mucho más de los sospechosos. Y bueno amigos, así finalizamos con este caso. Antes de despedirme voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo. También les recuerdo que al suscribirse, al activar la campanita de notificación, YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un nuevo video. Ahora sí, me despido, sin más que agregar. Nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.